No se pierdan, no se lo pierdan, ¿eh? No se pierdan el programa de hoy. Por cierto, que venía pensando, si por cada sonrisa que arranca mi perra, es que es muy sociable, si por cada sonrisa que arranca mi perra me dan 50 céntimos, puedo dejar de trabajar. Todo el mundo le sonríe, es una cosa exagerada. Wendy, ponnos un poquito de música que arrancamos con el programa. Hoy tenemos a la Marian Chugorriac, a la Marian Reds. Dice el refranero que de tal palo, tal astilla. Y también dice el refranero que de casta le viene al galgo. Fue el padre, lengua ligera, más suelta que bolsa ajena, que en cada esquina vendía verdad vestida de farsa vieja. Juraba por santos mudos, lo que ni el diablo creyera. Y al decir yo no he sido, ya medio robo confiesa. Tenía por honra el engaño, por oficio la tretuela, y en mentir con tanta gracia, más que pecar, se recrea. Mas quiso el tiempo, burlón, darle copia que le hereda, una hija de tal pulso que al padre en mañas aprendió desde la cuna a torcer toda sentencia. Y si el padre daba cuentos, ella escribía novelas. Donde él fingía un descuido, ella fingía inocencia. Y si él mentía por vicio, ella lo hacía por ciencia. Así creció la muchacha, flor de la misma madera. Si el tronco engaña la vista, la rama engaña y no tiembla. Y viendo tal parentela, dijo un vecino con sorna: no es milagro que así salga si la raíz ya era broma. No me digan que no me ha quedado bien. Cuando tienes pocos años, cuando tienes 20 años, 25 años, la felicidad consiste en grandes emociones, aventuras extraordinarias, experiencias nuevas. Cuando tienes de 50 años en adelante, la felicidad consiste en paz interior, en serenidad, en sosiego, en equilibrio, ¿no? Y hay dos expresiones que yo utilizo mucho en el libro, que son la felicidad puntual y la estructural. La primera son momentos felices, que son importantes en la vida. Felices Navidades, felices fiestas, feliz fin de semana. Son momentos en el que uno para el reloj y se distiende en un gozo especial. Y luego está la felicidad estructural, que es arqueo de caja, exploración de cómo va mi vida. Y ahí salen las cuentas importantes. Es decir, los dos grandes temas de la felicidad son tener una personalidad equilibrada, no perfecta, pero sí bien conjugada. Y en segundo lugar, tener un proyecto de vida, un programa en el que saltan, suben, bajan, se armonian 4 grandes temas, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Y de ahí sale la felicidad. Cuando tienes pocos años, cuando tienes 20 años, 25 años, la felicidad consiste en grandes emociones, aventuras extraordinarias, experiencias nuevas. Que hoy pone mi podcast. Y ahora paso a leerles un artículo publicado en un blog que se llama Gato Pardo, Bitácora. Esto está publicado en gatopardo.blogia.com. Repito, porque lo mejor es que lo miren. No que me crean a mí, porque a lo mejor no me creen. Piensen que yo... Bueno, pues como no me escondo y tengo un perfil socialdemócrata tirado al centro izquierda, pues a lo mejor pues tengo algo en contra
del Opus por sistema y tal, esto no es cierto. Gatopardo.blogia.com. Entonces ustedes se meten en Google, no prueben en ChatGPT, métanse en Google. Hay que combinar para buscar buena información entre Google y ChatGPT. ChatGPT te puede dar pistas, pero luego suele haber información mucho más detallada en Google, que a veces ChatGPT no te quiere dar porque le resulta políticamente incorrecta. Bueno, este artículo publicado el 2 de octubre del año 2009, a las 8:30 de la mañana. Eliminado el 27 de enero del año 2019, 10 años después, por unos hackers. Vale, este artículo que pueden ver ahí se publicó en el año 2009, pero unos hackers, no sé si serán como... ¿Cómo era aquello? Ay, el código Da Vinci, aquel asesino del Opus Dei que salía, que lo obligó a la orden a hacer otra película, Entre Dragones. Bien, lo retiraron junto al resto del tema, que se llamaba Doctor Enrique Rojas Montes, que es el señor al que han escuchado, este señor tan amable. Enrique Rojas Montes, el fraude. Y que dicen, republicamos y republicaremos tantas veces como sea necesario. Y dicen, rogamos lo reproduzcan en sus blogs para que se difunda, porque esta información que pueden encontrar aquí y que les doy yo, pues no se la van a explicar en medios de comunicación ni de izquierdas ni en medios de comunicación de derechas. No lo van a ver en ninguna parte. En ninguna parte. Respecto al artículo, en comentarios dice un tipo: lo que no entiendo es que con tantas pruebas a la vista se le permita hasta auspiciar congresos de salud mental. Por más protección que tenga, simplemente no puede ejercer una profesión que no tiene. Y tratándose de salud mental, aún es más delicada la situación. Yo ignoro disposiciones en España sobre este asunto, pero muy interesante el tema, ¿vale? Y le responden desde Gato Pardo: ni usted ni nosotros lo entendemos, pero la prensa seria, los serios jueces, que en buena lógica deberían denunciar e impedir que siga delinquiendo, sí entienden que mejor no menearlo, mientras sea esto denunciado por 4 gatos y amparado por el Opus Dei. Bueno, ¿y por qué dicen esto? Bueno, pues tiene muchas, pero una que es muy buena, por ejemplo, sale Tampax, ¿no? Entonces Tampax monta un congreso y cuenta, ¿verdad?, en su panfleto de presentación del congreso, cuenta con la colaboración del prestigioso doctor don Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto Español de Investigación de Psiquiatría. Bueno, yo puedo llamar a mi centro Instituto Vasco de Investigación en Psicología Avanzada. Me explico y ya está, pues es el nombre que le pongo. Quiero decir que... Y nuevas tecnologías de implementación en mindfulness. O sea que puedo hacer lo que quiera. Ahora bien, anunciarme como catedrático de psicología clínica de la Universidad de Deusto, por ejemplo, hombre, eso ya no lo podría hacer. Bueno, por poder se puede hacer. Yo lo digo y ya está. Y usted que me escucha, se lo digo con suficiente convicción y se lo cree. Y si me sacan un artículo en el que dicen que yo soy un farsante, pues le mando unos hackers. Le mando colegas míos. El doctor Rojas, el padre de Marian Rojas, es considerado un médico del alma, cuya misión es bucear en el interior con sus pacientes para descubrir qué se esconde en los rincones más íntimos de la personalidad y resolver así los problemas de la psique. Tampax se preocupa por las jóvenes de hoy y trabaja para que se sientan seguras, sean capaces de ser ellas mismas e incluso puedan vestir con la falda más mini, teniendo confianza maxi todos los días del mes. Vale. Hasta aquí, ¿no? Bien.
Dice aquí en gatopardoblogia.com, ¿verdad? Dicen: cualquier memo irredento por poder puede obtener un doctorado, una especialidad en psiquiatría y una cátedra en una universidad hispana. Los hay a puñados. En cualquier universidad anglosajona conseguirían como mucho una plaza de bedel. Aquí, en España, hasta un liante especializado en la engañina, la filfa, el timo, el ardiz, la argucia, la artimaña, el embeleco, el fraude y el desfalco con dolo, ha obtenido fama como psiquiatra. Tiene una consulta cobrando unas minutas de premio Nobel y ha adornado su currículum con el título de catedrático de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, sin ser nada de eso. Y, fiado en la tontería inabarcable de los lectores y editores, ha publicado docenas de libros sin ningún tipo de rigor científico ni puñetero talento literario que han sido superventas. Y es citado y celebrado por la prensa seria, los organizadores de jornadas, conferencias, congresos de psiquiatría, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si hablamos de Enrique Rojas Montes, padre de Marian Rojas Estapé, según los certificados de la Universidad Complutense, y aquí tienen en el gato pardo blogia.com, aquí lo tienen, es que lo abren, le dedican 3 minutos, ¿vale? 3 minutos. Punto número 1. Y aquí se adjuntan los certificados de la Universidad Complutense. ¿Vale? No es catedrático el Lazarillo de Serrano. Se podía llamar a este. Ay, no es catedrático de psiquiatría en la Universidad Complutense. No existe cátedra de psiquiatría en la Facultad de Psicología. Enrique Rojas Montes ni siquiera formó parte del claustro de profesores. Bien, y aquí hay una carta que ahora mismo tengo delante de mis narices, donde pone, ¿vale? Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica, Facultad de Medicina, Universidad Complutense. Contestan. En contestación a su escrito de fecha 10 de junio de 2004, bueno, tampoco hace tanto, le comunicamos que don Enrique Rojas Montes no ha sido ni es catedrático de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid. Lo que le comunicamos a los efectos oportunos. Madrid, 11 de junio del año 2004. Y lo firma Tomás Ortiz Alonso, director del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica. Pero luego hay, en el 2009 hay otro escrito, ¿vale? Oficial de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Psicología, Campus de Somosaguas, Madrid. Fecha 9 de junio del año 2009. Número de páginas 1. Del Decanato de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Doña Ana Azanza Helio. Texto. Estimada, esto es para ella. Estimada señora Azanza, que es doña Ana Azanza, es la que pide la información. Le informo que en el claustro docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid no hay, ni ha habido nunca nadie con el nombre de Enrique Rojas Montes. Tampoco existe, ni ha existido nunca, ninguna cátedra de psiquiatría en esta facultad. Atentamente, Carlos Gallego López, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2009. Pero es que nos falta un fax al Colegio Oficial de Médicos de Madrid, ¿vale? No, nos falta. Entonces, bien, para José Saturio Gutiérrez Martín, fax, páginas 1, 20 de enero del 2009. Asuntos, don Enrique Rojas Montes. Y entonces ponen, como contestación a su fax de fecha 19 del 1 del año 2009,
Le informo que en los archivos de este ilustre organismo figura inscrito el doctor don Enrique Rojas Montes como licenciado en medicina. No consta ninguna especialidad registrada. Departamento de Colegiaciones. Este es el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Consecuentemente, el doctor Enrique Rojas es el doctor en psiquiatría, catedrático de psiquiatría, es el licenciado en medicina Enrique Rojas. Es que, como contestación a su fax de fecha 9/1/2009, le informo que en los archivos de este ilustre organismo figura inscrito, repito, el doctor don Enrique Rojas Montes como licenciado en medicina y ya. No consta ninguna especialidad registrada. Bueno, eso no quiere decir que no tenga la especialidad en psiquiatría, porque puede no haberla entregado, pero bueno, mientras no la entregues, pues oficialmente pues no constas como, ¿vale? No sé si la tiene o no la tiene, pero que no la ha entregado, eso es seguro. Teresa Otero, Departamento de Colegiaciones. Consta como médico de medicina general, no como psiquiatra, según el Consejo de Médicos de España. Esto en el año 2009. Cuando tienes pocos años, cuando tienes 20 años, 25 años, la felicidad consiste en grandes emociones, aventuras extraordinarias, experiencias nuevas. Claro, cómo no. Claro, sacarte una titulación de licenciado en medicina general y ir por ahí diciendo que eres doctor, psiquiatra, catedrático de psiquiatría de la Facultad de Psicología de la Complu, experiencias, aventuras fascinantes, joder, ya te digo. De 50 años en adelante, la felicidad consiste en paz interior, en serenidad, en sosiego, en equilibrio, ¿no? Y hay dos expresiones que yo utilizo mucho en el libro, que son la felicidad puntual y la estructural. La primera... Hombre, claro. A partir de ahí, lo que haces es mandar hackers para que borren la información de tus aventuras de los 20 años a los 50. Pero es que lo mejor de todo es que en todos los libros, ¿vale? Los libros, por ejemplo, Enrique Rojas, remedios para el desamor. Madre mía, ese es... Entonces, en todos los libros, en la solapa de detrás, ¿no? En Remedios para el desamor, cómo afrontar la crisis de la pareja, con el doctor Enrique Rojas, ¿no? Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. Lo pone en todos los libros. Buah, es que es una auténtica pasada, ¿eh? Y luego, y director del Instituto Español de Investigación Psiquiátrica, ¿no? Claro, entonces uno piensa, wow, es director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, ¿no? Wow, ¿no? Esto será un ente público, ¿no? Con decenas de empleados investigando en psiquiatría, y entonces él está nombrado, ¿no? Como ese director. No, es su despacho. No es su despacho. Yo le puedo llamar a mi despacho como a mí me dé la gana, ¿vale? Si yo quiero poner que mi centro es el Instituto Vasco, o Instituto Vasco Español de Investigaciones en Psicología Avanzada y nuevas técnicas neurocientíficas en Mindfulness Avanzado, pues lo pongo. Es un nombre comercial, Sociedad Anónima o Sociedad Limitada, ya está. Pongo el nombre que me da la gana. Pertenece a la generación de médicos humanistas que tanta tradición ha tenido en España y en el resto de Europa. Premio Conde de Cartagena de la Real Academia de Medicina de Madrid por sus trabajos sobre la depresión y médico humanista del año en España en 1995. Su obra ha sido traducida, dense cuenta que esto sale en el 2009. Para el 2009, este tío llevaría, pues vaya usted a saber, 20 o 25 años anunciándose por todas partes como catedrático. A ver, que no tenía ni entregada la certificación de ser especialista en psiquiatría, pero ejercía como psiquiatra,
Y en los libros se enunciaba no solamente como psiquiatra, sino como catedrático de psiquiatría de la Universidad Complutense. Pero ya les he explicado que la Universidad Complutense ha dicho que este señor no ha pasado por allí nunca. Pero lo mejor de todo, fíjense lo que es la filfa, el engaño. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas. Sus trabajos de investigación se han centrado en 2 temas: las depresiones y la ansiedad. Sus ensayos han abordado la sexualidad, las crisis conyugales y la voluntad. De todos ellos, los siguientes han sido publicados con gran éxito: la ansiedad, la conquista de la voluntad, el hombre light. El hombre light. Ay, el hombre light. Además, siempre he detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue, no sé, y además también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre blandengue. Además, la mujer... Bueno, un poquito de humor nunca nos viene mal. Entonces se hacen una idea, ¿no? Se hacen una idea. Bueno, esto vendría a ser, pues sí, como el doctor Mario Alonso Puig, pues de repente alguien descubre pues que es un licenciado en medicina, pelao, que no ejerció nunca, que ni es cirujano ni tiene la especialidad registrada en ninguna parte, ni cirujano del aparato digestivo, ni fellow, ni absolutamente nada, y cuelga la información ahí. Pero el tío lleva 25 años, todos los años facturando medio kilo. Pum, 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 pum. Entonces contrata a unos hackers para que los que cuelgan la información la retiren, ¿no? Bueno, este es el mundo en el que vivimos. Es decir, vivimos en un mundo de Enrique Rojas, ¿sabes? Es el mundo de Enrique Rojas. Así tal cual. Hay gente que cree en la meritocracia y otros creen en la picarocracia. Quiero decir, que aquí prospere el más pícaro. De hecho, esas aventuras se pueden vivir a los 20 años, ¿no? Esa es la felicidad. La verdad es que es una aventura fascinante, porque hay que echarle valor, ¿eh? O sea, hay que echarle valor. Que me planto yo con 26 años, ¿no? Mi licenciatura en psicología y digo, espera a ver, que voy a publicar un libro, voy a decir que soy catedrático. Y me paso 20 años diciendo que soy catedrático en todos los libros, en la prensa, cuando me llevan a un congreso, el catedrático y tal. No, pero es que no tiene ni la especialidad registrada en psiquiatría. Es una aventura fascinante. La felicidad tiene mucho que ver con esto. Entonces, ¿cómo ha hecho estos libros? Pues de un modo muy sencillo. Fusilando lo que viene de Estados Unidos. Quiero decir, pues, es muy fácil. Cada bestseller que sale en Estados Unidos, pues me lo traigo, me lo fusilo, más o menos, y ahora venga otro. Y otro, y otro, y otro más. Es una aventura fascinante, las cosas como son. Cuando tienes pocos años, cuando tienes 20 años, 25 años, la felicidad consiste en grandes emociones, aventuras extraordinarias, experiencias nuevas. Por si no lo saben, este hombre es supernumerario del Opus Dei. Quiero decir que es una persona ultraconservadora, muy religiosa, ¿vale? Muy creyente en el mensaje de Cristo Dios y en la doctrina de Monseñor Escrivá de Balaguer. Dice el poema algo así: rezan alto con gran brío, golpeando el pecho en la misa, y al salir, como quien nada, la verdad dejan sin prisa. Traen rosarios en las manos y en la lengua doble filo, que bendicen al hermano mientras lo venden por hilo. Ayunan cara al público, dan limosna con trompeta, mas si juran, ya la jura sale coja y va incompleta. No mentirás, dice el cielo, y ellos muy devotos rezan, pero al trato y al negocio cambian fe por conveniencia. Son faroles de apariencia, cera limpia por de fuera, mas por dentro arde la trampa como llama traicionera. Y si el santo los mirase, no vería devoción, sino un teatro bien armado con telón de religión. Yo en mi casa hay un parking inmenso y entonces por la noche hay un vigilante de noche. Y hace unos meses llegaba yo de un viaje con los niños y entonces mi marido fue a aparcar el coche lejos y yo me quedé con los 4, el pequeño estaba dormido, lo llevaba yo en brazos, la maleta, y un tipo salió de la garita y me dijo, ¿le ayudo? Y dije, ay, pues qué amable. Me lleva las maletas y hasta el ascensor. Me dijo, buenas noches, que descanse. Y subo y mi marido no subía. Ya sube mi marido y dice, tienes que bajar a hablar con el de la garita, tienes que hablar con
con él y digo, ¿qué ha pasado? Y entonces un tipo venezolano, una situación similar, huye del país y en un momento dado ve que no puede más y decide suicidarse. Y entonces cuando está preparándolo todo, alguien dice que ha conseguido datos y que hoy pone mi podcast. Y alguien dice que ha traído mi libro desde Venezuela y lo empieza a leer. Y entonces él empieza a oír el sentido de la vida, el sistema reticular. Y entonces él deja la cuerda, se sienta y escucha y dice, yo tengo que ir a España y buscar a esta chica. Y entonces cuando oye mi voz, buenas noches, dice, no puede ser, porque él estaba sustituyendo a un amigo del venezolano que ese día estaba enfermo. No, él solo iba a estar allí 48 horas. Es una cosa, como dices tú, hay cosas que no se explican. Si ven la cara del entrevistador en la COPE, este vídeo lo encuentran poniendo la emotiva historia de Marian Rojas en la COPE. Si ven la cara del entrevistador, que se tiene que tragar la bola que le ha metido, la vamos a diseccionar punto por punto. A veces cuando mientes, y si es en público o aún más, hablas muy rápido para que nadie te pueda interrumpir ni preguntar nada. Y más cuando estás más o menos improvisando una bola. Vamos por partes con Marian, ¿vale? Ahora lo cortamos por cachitos porque como habla tan rápido nadie le entiende. Bueno, vamos a ver. Venga, parte número 1. Yo en mi casa hay un parking inmenso y entonces por la noche hay un vigilante de noche. Yo en mi casa hay un parking inmenso y entonces por la noche hay un vigilante de noche. Bien, entonces bueno, nos situamos. Marian vive yo en mi casa tiene un parking inmenso, ¿vale? Entonces ya sabemos que Marian vive en una casa que tiene un parking inmenso y de noche hay un vigilante nocturno por si le atracan, nos imaginamos. Bueno, continuamos, vale, nos situamos, ¿no? Yo en mi casa hay un parking inmenso y entonces de noche hay un vigilante nocturno. Esto lo hemos entendido. Yo en mi casa hay un parking inmenso y entonces por la noche hay un vigilante de noche. Y hace unos meses llegaba yo de un viaje con los niños y entonces mi marido fue a aparcar el coche lejos. Ahora ya se nos complica un poco la cosa. Yo en mi casa hay un parking vale, entonces el parking es muy grande. Entonces suponemos que la plaza de parking de Marianchu, pues suponemos, está lejos de la puerta que da acceso al ascensor. Entonces, ella bueno, a ver, vamos a escucharlo otra vez porque no lo he conseguido entender bien. Voy a ponerlo otra vez porque de verdad que no lo he conseguido entender bien. Unos meses llegaba yo de un viaje con los niños y entonces mi marido fue a aparcar el coche lejos. Hace unos meses llegaba yo de un viaje con los niños. No, llegábamos nosotros. Yo, mi marido y todos los niños que tiene, creo que son 4. Entonces, no llegaba yo. Hace unos meses yo me fui de viaje, nos fuimos todos de viaje con el coche y al volver con el coche llegamos al parking y su marido fue a aparcar el coche lejos. No es fácil de entender, ¿vale? Mi marido fue a aparcar el coche lejos. Vamos a sobreentender que la plaza de parking está un poquito lejos, se bajan los 4 niños con Marian con todas las bolsas y su marido se va a aparcar el coche. Entonces va ella con los 4 niños, con todas las bolsas, ¿vale? Madre de familia. Muy bien. Yo en mi casa hay un parking inmenso y entonces por la noche hay un vigilante de noche. Y hace unos meses llegaba yo de un viaje con los niños y entonces mi marido fue a aparcar el coche lejos y yo me quedé con los 4, el pequeño estaba dormido, lo llevaba yo en brazos, la maleta, y un tipo salió de la garita. Vale, entonces está Marian sola, un niño en el brazo izquierdo dormido en brazos, en el otro la maleta no. Si os habéis ido de viaje, tú, tu marido y los 4 y su marido, yo creo que se preguntará, ¿pero para qué cuentas estas cosas? ¿Para qué cuentas trolas? ¿Qué necesidad? Si no nos hace falta. Bueno, ya es que tengo el deje. No lo puedo evitar. Sufro de mitomanía. Bueno, entonces nos vamos situando, ¿no? Su marido se va a aparcar el coche lejos. Es un parking enorme, entonces va a aparcar el coche lejos. Pero a ella le hace bajarse con los 4 niños. Un niño, entonces lleva a la izquierda, va con un niño dormido en brazos,
la maleta, no sé, imagino que la maleta en el brazo derecho, las maletas, iba ella pues con todas las maletas, un niño dormido en brazos, bien, y entonces, y esto ya nos empieza a resultar complicado de entender, ¿no? Porque cuando vuelves de viaje, imagínese, tendrán un sub grande, ¿no? Para llevar a 4 niños y las maletas y el todo, pero no será una maleta, serán varias maletas. Si habéis ido de viaje hace unos meses, a mí en mi parking, bueno, yo me sitúo, ¿vale? Nos vamos. Yo voy a aparcar allí y mi mujer se baja con un niño en brazos, otros 3 por ahí dando vueltas, tal, dame el rosario, no sé cuál, tal, y todo el follón, un montón de maletas, que es lo que hace falta cuando te vas de viaje, un montón de maletas, no una, con una maleta no te vas de viaje 4, no, hacen falta muchas maletas. Y entonces aparece un vigilante nocturno, ¿vale? Aparece The Night Stalker. y vamos a ver qué pasa a continuación. Yo en mi casa hay un parking inmenso y entonces por la noche hay un vigilante de noche. Y hace pues unos meses llegaba yo de un viaje con los niños y entonces mi marido fue a aparcar el coche lejos y yo me quedé con los 4, el pequeño estaba dormido, lo llevaba yo en brazos, la maleta, y un tipo salió de la garita y me dijo, le ayudo, y dije, ay, pues qué amable, se me lleva las maletas y ya está al ascensor. Vale, ya me voy orientando. El parking es muy grande, la plaza que tiene Marian está lejos de la puerta del ascensor, entonces el marido de Marian se acerca a la puerta del ascensor, se baja con los 4 niños, un niño en brazos dormido, todas las maletas, allí la planta con todas las maletas para que tú te vayas apañando, de mientras yo voy a aparcar el coche, ¿vale? Que está muy lejos porque es un parking terrible de grande. Vale, entonces aparece un vigilante nocturno, aparece un Night Stalker, le dice, hombre, te ayudo, y entonces le dice ella, claro, usted muy amable, muy amable. Y entonces por la noche hay un vigilante de noche. Sí, entendemos que de noche no va a haber un vigilante de día. Entendemos que de noche el vigilante será de noche. Y esto es un delirio. Bueno, vamos a ver qué pasa a continuación. Entendemos que el vigilante de noche, que está de noche, coge todas las maletas, no la maleta, como he dicho al principio, no, sino todas las maletas. Imagínense, 4 niños, el marido, ella, tiene que ser un montón de maletas. El niño dormido en la mano, y los otros 3 niños, esto, lo otro. Bien, entonces el vigilante le coge todas las maletas, porque evidentemente ella con un niño dormido en brazos no va a poder coger muchas maletas, y le va metiendo una a una todas las maletas hasta la puerta del ascensor, ¿vale? Marian con 6 o 7 maletas, el niño en brazos, pero el vigilante se las acerca hasta el ascensor. Y ya desde el ascensor subirán a su humilde piso en el barrio de Carabanchel. Bien, veamos qué pasa a continuación. Pues me digo, buenas noches, que descanse, y subo, y mi marido no subía. Ya sube mi marido y dice, tienes que bajar a hablar con el de la garita, tienes que hablar con él. Y digo, ¿qué ha pasado? Y entonces un tipo venezolano, ¿pasado? Marian, tienes que bajar a hablar con el de la garita. Bien, entonces Marian sube. El vigilante le mete todas las maletas en el ascensor, ella va con el niño en brazos, pero luego ya ella sola, cuando sale del ascensor y va hacia su piso, con el niño en brazos y todos los demás niños que imaginamos que colaboran un poco con todo el resto de maletas, que no sabemos qué años tendrán, saca todas las maletas con el niño en brazos, abre la puerta de su humilde piso en el barrio de Carabanchel, entra dentro de la casa, mete a todos los niños, mete a todas las maletas con el niño en brazos, se pone a hacer la cena, el no sé qué, el tal, y su marido que no llega, ¿no? Y entonces le pregunta a Marian, pues que he tardado porque... Pues que su marido, después de aparcar el coche, se va hacia la puerta del ascensor y se pone, en principio entendemos que a hablar con el vigilante de noche que está de noche, ¿vale? Y resulta que el vigilante de noche, que está de noche, que es el que le ha ayudado a subir las maletas a Marian tan amablemente, pues resulta que, atención. Y entonces un tipo venezolano, una situación similar, huye del país y en un momento dado ve que no puede más y decide suicidarse. A ver, vamos a juntarlo todo otra vez porque es complicado entender a Marianchu, ¿eh? Pero si lo hacemos poco a poco, vamos a conseguir hilar todos los puntos.
Yo en mi casa hay un parking inmenso y entonces por la noche hay un vigilante de noche. Y hace pues unos meses llegaba yo de un viaje con los niños y entonces mi marido fue a aparcar el coche lejos y yo me quedé con los 4, el pequeño estaba dormido, lo llevaba yo en brazos, la maleta, y un tipo salió de la garita y me dijo, le ayudo, hija, y pues qué amable. Se me lleva las maletas y ya está al ascensor. Pues me dijo, buenas noches, que descanse, y subo, y mi marido no subía. Ya sube mi marido y dice, tienes que bajar a hablar con el de la garita, tienes que hablar con él. Y digo, ¿qué ha pasado? Y entonces un tipo venezolano, una situación similar, huye del país y en un momento dado ve que no puede más y decide suicidarse. Vale, entonces entendemos, pero esto tengo que hacerlo yo despacito para que ustedes lo puedan entender. Entendemos que el de la garita de noche, al que Marian le ha dicho buenas noches, que descanse, y él le ha dicho buenas noches, que descanse, ¿vale? Pues me dijo, buenas noches. Vale, entonces entendemos que el vigilante nocturno es un venezolano que huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro, pues en un momento dado, en una situación muy mala, decide que ya va a suicidarse y tiene tomada la decisión, y todo esto se lo va a contar el vigilante nocturno a el marido de Marian Rojas. El marido de Marian Rojas sube en el ascensor, por eso tarda tanto, porque está hablando con el vigilante nocturno muy educadamente, seguramente en un modesto pisito en el barrio de Carabanchel, bajo, sur, entonces tal, bien, y entonces vamos a ver qué pasa a continuación. Huye del país y en un momento dado ve que no puede más y decide suicidarse. Y entonces cuando está preparándolo todo, alguien dice que ha conseguido datos y pone mi podcast. Y alguien dice que ha traído mi libro desde Venezuela y lo empieza a leer. Y entonces él empieza a oír el sentido de la vida, el sistema reticular. Y entonces él deja la cuerda, se sienta y escucha. Y dice, yo tengo que ir a España. Alguien dice que ha conseguido datos. ¿Datos de qué? Vale, tiene que ser datos de 4G, de 5G para poder escuchar el móvil. Bien, no tenemos muy claro. Bien, al parecer no se ha intentado suicidar en Venezuela. Estaba en Venezuela desesperado, viene a España y es en España donde ya va a intentar suicidarse, pero cuando se está suicidando consigue datos. Imaginamos que son datos para el móvil. Y al poner el móvil, huye del país y en un momento dado ve que no puede más y decide suicidarse. Y entonces cuando está preparándolo todo, alguien dice que ha conseguido datos y pone mi podcast. Y alguien dice que ha traído mi libro desde Venezuela y lo empieza a leer. Y entonces él empieza a oír el sentido de la vida, el sistema reticular. Y entonces él deja la cuerda, se sienta y escucha. Y dice, yo tengo que ir a España. Vale, según pone datos, alguien dice que consigue datos, no entendemos muy bien, ¿vale? Esto ya es incomprensible. Bien, pero alguien dice que ha conseguido datos. Datos para el móvil, y según consigue datos para el móvil, que está a punto de suicidarse, dice, espera, que lo primero que hago es poner el podcast de Marian Rojas, ¿vale? Esto ya lo estamos entendiendo. Y alguien dice que ha traído mi libro desde Venezuela y que lo ha empezado a leer. Tenemos que escucharlo todo otra vez porque esto es incomprensible, pero vamos, como que me llamo José Luis Torres, que esto lo terminamos dando un sentido, que esto lo vamos a terminar entendiendo, no se descuelgue. Huye del país y en un momento dado ve que no puede más y decide suicidarse. Y entonces cuando está preparándolo todo, alguien dice que ha conseguido datos y pone mi podcast. Y alguien dice que ha traído mi libro desde Venezuela y lo empieza a leer. Y entonces él empieza a oír el sentido de la vida, el sistema reticular. Y entonces él deja la cuerda, se sienta y escucha. Y dice, yo tengo que ir a España. Aquí se ha hecho un lío. Esto, porque no sabemos si el intento de suicidio es en España o en Venezuela. Al principio entendemos que es en España, pero a los 4 o 5 segundos se hace un lío y es en Venezuela. Atentos. A ver, primero ha dicho esto. Y entonces un tipo venezolano, una situación similar, huye del país y en un momento dado ve que no puede más y decide suicidarse. Un tipo venezolano ve que no puede más, huye del país y cuando huye del país decide suicidarse. Entendemos que ya fuera del país. Ha dicho eso, ¿no? Y entonces un tipo venezolano, una situación similar, huye del país y en un momento dado ve que no puede más y decide suicidarse. ¿En qué tipo de situación estaba, Marian? Una situación similar. ¿Una situación su qué? Una situación similar. Vale, en una situación similar. Entonces, en una situación similar, acto seguido, dice esto. Bueno, bien, entonces vamos a entender, porque hay que entenderla sin entenderla. Entendemos que el hombre está en Venezuela y vamos a entender que el intento de suicidio no es aquí, sino que es en Venezuela. Entonces, cuando está
a punto de suicidarse, consigue datos para el móvil. Y conseguir datos para el móvil es lo que le va a salvar la vida, porque cuando consigue los datos lo primero que hace que es poner el podcast de Marian Rojas. Y entonces alguien dice que viene de Venezuela y cuando ya, escuchando el podcast, se marcha de Venezuela después de no haberse suicidado, tiene el libro de Marian Rojas, coge su libro y se viene para España. No sé si hemos entendido algo así, vamos a ponerlo entero. Hágame un favor, cuente la cantidad de veces que dice mi. Ya sube mi marido y dice, tienes que bajar a hablar con el de la garita, tienes que hablar con él. Y digo, ¿qué ha pasado? Y entonces un tipo venezolano, una situación similar, huye del país y en un momento dado ve que no puede más y decide suicidarse. Y entonces cuando está preparándolo todo, alguien dice que ha conseguido datos y pone mi podcast. Y alguien dice que ha traído mi libro desde Venezuela y lo empieza a leer. Y entonces él empieza a oír el sentido de la vida, el sistema reticular. Y entonces él deja la cuerda, se sienta y escucha. Y dice, yo tengo que ir a España y buscar a esta chica. Y entonces cuando oye mi voz, que hoy pone mi podcast. Y entonces cuando oye mi voz, que hoy pone mi podcast. Y entonces cuando oye mi voz... Venga, vamos a juntarlo todo hasta aquí, ¿vale? Esto hay que tomárselo porque esto lo vamos a conseguir entender sí o sí. Venga, todo desde el principio, que son segunditos. Pues me digo, buenas noches, que descanse. Y subo y mi marido no subía. Ya sube mi marido y dice, tienes que bajar a hablar con el de la garita, tienes que hablar con él. Y digo, ¿qué ha pasado? Y entonces un tipo venezolano, una situación similar, huye del país y en un momento dado ve que no puede más y decide suicidarse. Y entonces cuando está preparándolo todo, alguien dice que ha conseguido datos y pone mi podcast. Y alguien dice que ha traído mi libro desde Venezuela y lo empieza a leer. Y entonces él empieza a oír el sentido de la vida, el sistema reticular. Y entonces él deja la cuerda, se sienta y escucha y dice, yo... Vale, no sabemos si es en Venezuela o si es ya en España, ¿vale? Si podemos contactar con este hombre venezolano, nos encantaría encontrarle, ¿vale? Porque además trabaja de vigilante de noche. Nos encantaría si alguien vive por la calle Serrano, que baje al parking y que intente contactar con este vigilante de noche. Aunque ya me temo que no sea fácil encontrarle. Me temo que no sea fácil dar con él. Bueno, entonces, él está con la soga al cuello, se ha puesto una soga, lo ha preparado todo, va a suicidarse, no sabemos si en Venezuela o aquí, pero vamos a suponer que en Venezuela. Entonces, había decidido huir, bueno, no había decidido huir porque iba a suicidarse, entonces se suicidaba en Venezuela. Se pone la horca, se pone la soga al cuello y ya está preparado para soltarse desde la banqueta, pero en ese momento consigue datos. Alguien dice que consigue datos. No sabemos quién es ese alguien, pero alguien dice que alguien será su marido. Será su marido, que se llama alguien. Entonces, alguien dice que consigue datos. Al conseguir datos con la soga al cuello, escucha el podcast de Marian, ¿vale? Entonces cuando oye mi voz, que hoy pone mi podcast. Entonces cuando oye mi voz, que hoy pone mi podcast. Entonces cuando oye mi voz... Se baja, se quita la soga, empieza a escuchar el podcast de Marian, se quita la soga, se deja la banqueta, coge la soga y la vuelve a dejar donde estaba. Suponemos que compra el libro, se va a comprar el libro de Marian y al comprarse el libro de Marian dice, yo tengo que conocer a esta mujer, ¿vale? De manera que consigue dinero para coger un billete a España porque su objeto es conocer a Marian. Escuchen porque esto es lo que está diciendo, o algo parecido. Imagino que usted también se estará haciendo un lío, pero lo vamos a terminar entendiendo, ¿eh? Lo vamos a terminar entendiendo. Se coge su libro y se va para España. Yo tengo que conocer a esta mujer. Le escuchamos otra vez. Ya se ha quitado la soga. Al escuchar el podcast, alguien dice que ha conseguido datos, alguien dice que ha conseguido el libro. Empieza a oír el sentido de la vida, el sistema reticular. Y entonces él deja la cuerda, se sienta y escucha. Y dice, yo tengo que ir a España y buscar a esta chica. Y entonces cuando oye mi voz, buenas noches, dice, no puede ser, porque él estaba sustituyendo a un amigo del venezolano que ese día estaba enfermo. No, él solo iba a estar allí 48 horas. Es una cosa, como dices tú, hay cosas que no se explican. Bueno. Ahora nos queda más claro. El venezolano está con la soga puesta. Y cuando ya está a punto de soltarse de la banqueta, para quedarse ahorcado allí, consigue datos, ¿vale? Consigue datos, pone el podcast de Marian Rojas y con la soga al cuello está escuchando el podcast, ¿vale? Él está con la soga al cuello, con el móvil en la mano, escuchando el podcast en Spotify de Marian Rojas. Bien, entonces ya dice, ajá, sistema reticulán, pensamiento positivo, Marian,
la mentalidad, el cortisol, la oxitocina. Esperen un momento. No sabemos cómo hace. Suelta el móvil, se quita la soga y entonces dice, tengo que conocer a Marian Rojas. Y se compra el libro y se viene a España para intentar conocer a Marian Rojas. Entonces sustituye al vigilante de noche. No estaba allí, no vamos a poder ir a entrevistar a este hombre porque solamente estaba allí 48 horas. Entonces por eso no nadie va a poder después de la... Anda, que no es lista. Es lista, es muy lista. Se ha cubierto las espaldas para que nadie pueda bajar al parking de los que viven con ella allí en la comunidad y hablar con este vigilante de noche. Claro, porque cualquiera de la comunidad la oye y dice, hombre, Michael, que ya siento lo del suicidio. ¿Qué es suicidio? ¿Qué es? No, Marian, pero si Michael no es el de suicidio. No, es que el del que hablaba estuvo solo 48 horas. Pues si yo no lo he visto. Y entonces, claro, cuando está allí trabajando, casualidad, en la calle Serrano, imaginamos que vivirá Marian en un edificio muy lujoso, sustituyendo... Después del suicidio y el tal, le dan justo un puesto de trabajo, justo en España, porque en España podía haber ido a muchos sitios, pero él va a Madrid. No va a Valencia ni a Sevilla y tal. Y justo en Madrid, que viven 7 millones de personas, justo, le dan una sustitución de 48 horitas, un momentín, una nochecilla o dos, un nada. Y casualidad, pues en esas 48 horas que le sustituyen de vigilante de noche, en el parking donde reside Marian Rojas, casualidad coinciden en tiempo, ¿vale? Casualidad, Marian viene de viaje, que había estado hace unos meses con todos los niños, y en ese momento coincide con él. Él, al escuchar buenas noches, dice, coño, esta yo creo que es Marian Rojas, ¿vale? Porque además, claro, seguramente que en el libro no había visto ni su foto ni nada, pero en ese momento él no la dice nada, ¿vale? Entonces él espera, se queda así, yo creo que esta ha sido Marian Rojas, que es la mujer a la que yo venía a conocer, porque me ha dicho, buenas noches. Y entonces ya Marian se va y él no le dice nada, a pesar de que venía a España a buscarla, y en eso que viene el marido y le dice, oiga, su mujer es Marian Rojas, y le dice su marido, que igual se llama alguien, pues sí, mire, pues le voy a contar mi historia. Es que yo estaba en Venezuela, bueno, no sé si estaba en Venezuela o estaba aquí, pero el caso es que me he intentado suicidar, no sé si en Venezuela o aquí. Y entonces, mire, yo tenía puesta la soga al cuello porque estaba muy desesperado por la dictadura de Maduro, y entonces, claro, no sabemos hace cuántos meses fue, porque igual ya no estaba Maduro. Y entonces, pues mire, cuando estaba con la soga, tuve datos, no tenía datos, no, pero de repente me entraron, y justo apareció el podcast de su mujer. ¡Ah! Que vaya, ¿y qué hiciste? Pues oiga, mire, fue escucharle y automáticamente me quité la soga porque entendí lo del sistema reticulán, el cortisol, la oxitocina. Ah, sí, mi mujer habla mucho de esto, sí. Y entonces me compré un libro de Marian Rojas allí. Ah, qué bien, cogí un avión y me dije, tengo que conocer a su mujer. Y fíjese, qué casualidad que llego a España. Casualidad me vengo a Madrid. Casualidad me dan trabajo en este parking y casualidad viven ustedes aquí. Oiga, que quería que lo supiese. ¡Ay, Dios mío! Entonces cuando oye mi voz, que hoy pone mi podcast, ¿pasado? Entonces cuando oye mi voz, que hoy pone mi podcast, ¿pasado? Entonces cuando oye mi voz, ¿pasado? Venga, vamos a juntarlo todo. ¿Pasado? Venga, vamos a juntarlo todo y lo escuchamos todo entero. Fíjense ustedes, ¿no? ¿Verdad? Quiero decir, la catadura moral, ¿verdad? Yo me estoy imaginando. Yo simplemente me imagino. Me imagino a Marianchu que va para la COPE, ¿no? Entonces ha quedado a las 10:30 para su programa, porque en la COPE le tienen todos los días, todas las semanas. A ella y al doctor María Alonso Puig, para ayudar a la población, ¿no? Entonces dice ella, ¿y qué me invento hoy? Vamos a ver, ¿qué les cuento hoy? Porque las anécdotas a la gente le encajan muy bien.
Me he inventado la de Camboya y se la han tragado. Me he inventado la del Bronx, me he inventado atracos, me he inventado coches kamikaze, me he inventado viejas que les llevan la bolsa o el pirri y que les digo, bien, y ahora me voy a inventar un tío. A ver, y según viene, ¿no? Dando el paseíto, ¿no? Con los AirPods. Me voy a inventar un tío que está en Venezuela, porque como soy ultraconservadora, los inmigrantes que más me gustan son los de Venezuela. Marroquí no va a ser, no, venezolano. Que está a punto de suicidarse, porque está muy mal por la dictadura de Maduro, y entonces se está suicidando, entonces me voy a inventar que justo en ese momento... Uy, qué lío me estoy haciendo. Espera, a ver cómo lo pinto. Hay que estoy en el ascensor ya. Hay que prisas. A ver, entonces, que le entran datos, que me lo encuentro en un ascensor, que me lo encuentro en el ascensor, que me lleva las maletas, que reconoce mi voz, que me viene a buscar, y que todo es casualidad, y que todo es magia potagia, ¿vale? Entonces, que son cosas mágicas, ¿vale? De magia auténtica potagia. Y que entonces se compra mi libro... Y entonces ya me viene a buscar, y de todos los puntos en España donde podría venirme a buscar, casualidad, le deja, pero solo 48 horas, ¿vale? Solo puede estar 48 horas en el parking para que no me pillen, porque si digo que trabaja de vigilante de noche en el parking y digo que está fijo, igual va alguien y le pregunta por lo del suicidio y entonces me pillan en la trola, entonces no, voy a contar que solamente ha estado 48 horas para que no me puedan detectar. Eso es, 48 horas. Bueno, no lo llevo muy preparado, pero bueno, cuando llegue el momento me pongo a hablar muy rápido y después cambio de tema. Es que me lo estoy viendo venir. Es que me lo estoy viendo venir. Hombre, a ver, se coge antes al mentiroso que al cojo, ¿vale? Es decir, si paras un poquito, bueno, y si yo tuviese la oportunidad de coger este pequeño corte de voz y lo pones más despacio, porque claro, miren a qué velocidad habla, o sea, va a tope de taurina. Yo en mi casa hay un parking inmenso y entonces por la noche hay un vigilante de noche. Y hace pues unos meses llegaba yo de un viaje con los niños y entonces mi marido fue a aparcar el coche lejos y yo me quedé con los 4, el pequeño estaba dormido, lo llevaba yo en brazos, la maleta, y un tipo salió de la garita y me dijo, le ayudo, y dije, ay, pues qué amable, se me lleva las maletas y ya está al ascensor. Pues me dijo, buenas noches, que descanse, y subo, y mi marido no subía. Ya sube mi marido y dice, tienes que bajar a hablar con el de la garita, tienes que hablar con él. Y digo, ¿qué ha pasado? Y entonces un tipo venezolano, una situación similar, huye del país y en un momento dado ve que no puede más y decide suicidarse. Y entonces cuando está preparándolo todo, alguien dice que ha conseguido datos y que hoy pone mi podcast. Y alguien dice que ha traído mi libro desde Venezuela y lo empieza a leer. Y entonces él empieza a oír el sentido de la vida, el sistema reticular. Y entonces él deja la cuerda, se sienta y escucha. Y dice, yo tengo que ir a España y buscar a esta chica. Y entonces cuando oye mi voz, buenas noches, dice, no puede ser, porque él estaba sustituyendo a un amigo del venezolano que ese día estaba enfermo. No, él solo iba a estar allí 48 horas. Es una cosa, como dices tú, hay cosas que no se explican. Es increíble, Marianchu, vas a ir al infierno. Si hay un infierno realmente como tú crees, al cielo no vas a ir. No, te vas olvidando. No. Bueno, todavía estás a tiempo. Estás a tiempo de arrepentirte. Estás a tiempo de pedir perdón. Estás a tiempo de reconocer el daño causado. Estás a tiempo de reconocer lo que estás haciendo. Estás a tiempo de reconocer que estás intentando abusar o instrumentalizar el sufrimiento de gente muy vulnerable para satisfacer tus cada vez más egoístas necesidades. Estás a tiempo de reconocer que te ha podido pasar algo en la infancia, puede que algún trauma, puede que alguna cosa. Estás a tiempo porque, claro, usar a los 4.000 suicidas, ¿no?, que hay al año en este país, que si antes de suicidarse se ponen tu podcast, paran. Y si después se compran el libro y se escuchan tu podcast, de un modo mágico, tendrán un encuentro casual contigo de algún modo. Lo que no sabemos es si después, pues me imagino que sí. Nos imaginamos que bajaste a hablar con él, voy a ver si encuentro la entrevista completa, porque claro, esto tiene que ser, este día estaba demasiado a tope. Claro, bajaste, hablaste con él, hola Marian, me has salvado la vida, gracias a tu podcast, y no lo dices aquí como decía Buenaventura del Charco, y no lo digo aquí como haciéndome publicidad. Y todo para promocionar un podcast del que te lucras, que es chabacanería pura, todo para promocionar literatura decadente, que es lo que tú escribes,
unos libros que no sirven absolutamente a nadie para nada y que si no contases detrás con todo el apoyo de Penguin Random House, Editorial Planeta, la COPE, los periódicos, el todo, no, vamos a ver, o sea, es que sería el más absoluto de los ridículos, pero gozas de todo ese apoyo, ¿vale? Y esto parece ingeniería social. Pero, hombre, hay que tener poquitos escrúpulos, ¿eh? Hay que tener muy poquitos escrúpulos, ¿vale? Ya estamos empezando a usar hasta suicidas. Hemos usado a niñas camboyanas prostituidas, a niñas en el Bronx, a atracadores, a coches kamikazes. Hemos estado usando absolutamente de todo para mejorar la venta del producto. Yo, claro, esto de predicar la doctrina de Monseñor Escrivá de Balaguer, envuelta en celofán de neurociencia, con los antecedentes familiares que tienes, ¿eh? De casta le viene al galgo, ¿verdad? De casta le viene al galgo. Madre mía, se despide aquí este alegre bandolero del pensamiento, las artes, ya hace tiempo que tirado a la serranía de las ondas, ¿no? Antes le llamaban Marian Trolas, ¿no? Luego Marian la inverosímil, ¿no? Quiero decir, que es que cuenta cosas que son, no sabemos si son mentira, pero son inverosímiles. Y ahora ya, Marian la incomprensible, porque los esfuerzos que ha habido que hacer para poder entender esto. Yo en mi casa hay un parking inmenso y entonces por la noche hay un vigilante de noche. Y hace pues unos meses llegaba yo de un viaje con los niños y entonces mi marido fue a aparcar el coche lejos y yo me quedé con los 4, el pequeño estaba dormido, lo llevaba yo en brazos, la maleta, y un tipo salió de la garita y me dijo, le ayudo, y dije, ay, pues qué amable. Se me lleva las maletas y hasta el ascensor. Pues me dijo, buenas noches, que descanse. Y subo y mi marido no subía. Ya sube mi marido y dice, tienes que bajar a hablar con el de la garita, tienes que hablar con él. Y digo, ¿qué ha pasado? Y entonces un tipo venezolano, una situación similar, huye del país y en un momento dado ve que no puede más y decide suicidarse. Y entonces cuando está preparándolo todo, alguien dice que ha conseguido datos y pone mi podcast. Y alguien dice que ha traído mi libro desde Venezuela y lo empieza a leer. Y entonces él empieza a oír el sentido de la vida, el sistema reticular. Y entonces él deja la cuerda, se sienta y escucha. Y dice, yo tengo que ir a España y buscar a esta chica. Y entonces cuando oye mi voz, buenas noches, dice, no puede ser, porque él estaba sustituyendo a un amigo del venezolano que ese día estaba enfermo. No, él solo iba a estar allí 48 horas. Es una cosa, como dices esto, hay cosas que no se explican. En fin, les dejo con la canción homónima para Marian Trolas viaja sin parar de Camboya al más allá, ¿vale? Creo que la canción, pues bueno, va a haber que darle una vueltita, ¿vale? Porque cada vez tenemos más y más anécdotas. Antes parecían trolas, ¿vale? Había trolas, Somalimam, el tema, el tal, omitir todos los datos de Somalimam, entrar a un prostíbulo en Camboya dando sugus a los proxenetas, con un coche se encuentra con un kamikaze, Dios la salva, todo temas mágicos, ¿vale? Encontrarse en un aeropuerto por casualidad con una líder camboyana, con Somalimam, atracos por aquí, atracos en el Bronx, un día le ha atracado uno, otro día lo vuelve a contar y ya en vez de uno son 3. Los entrevistadores deberían tomar nota de esto para preguntarle otra vez por esta anécdota a ver qué cuenta. Porque si la vuelve a contar, como antes se coge al mentiroso que al cojo, y para mentir hay que tener una memoria extraordinaria y no improvisar de esta manera, pues te volverán a pillar. Pero bueno, igual Marian considera que estos son mentiras piadosas en pos de un bien mayor. Les dejo con su canción. Me fui a Camboya, conocí una líder, un cuento que brilla, la verdad escondida. En el Bronx me atracan, pero yo sobrevivo. Un conductor kamikaze nunca hace una historia ficticia. Mentiras para vender, sueños para creer, libros sin verdad para ayudar a soñar. Soy un espía genial, todo es una trama, no es realidad. Publico mis historias, la gente me adora, pero son solo cuentos de mi imaginación. Trolas viaja sin parar, de Camboya al más allá, con mentiras en sus manos, todo para vender más. Mentiras para vender, sueños para creer, libros sin verdad para ayudar.
es realidad. Publico mis historias, la gente me adora, pero son solo cuentos de mi imaginación. Mentiras para vender, sueños para creer, nunca creer. Libros sin verdad para ayudar a soñar. Trolas viajas sin parar, la gente y al más allá. Todos son solo cuentos de mi imaginación.